El siguiente programa es para todos. No contiene escenas de sexo ni violencia. AUPA de Televisión, construyendo historia comunitaria. Bienvenidos a otro programa de Perlas Saludables, donde hablaremos hoy con nuestro psicólogo Juan Carlos Bustamante acerca de la prevención del suicidio, justo en el mes que se conmemora esta temática. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Luisa, muchas gracias por la invitación y a todos ustedes por sintonizarnos el día de hoy. Bueno, Juan Carlos, este es un tema que genera mucha controversia, genera muchos mitos, genera muchos temores en muchas personas y hablemos, el suicidio. ¿Qué es el suicidio? Desde la parte de psicología, ¿cómo podemos como abordarlo? Cuéntanos, por favor. Muy bien, pues es muy interesante justamente la pregunta. El suicidio es un acto de autoagresión que tiene como finalidad, pues obviamente terminar con la vida y lo consigue, ¿cierto? Es muy importante como tener en cuenta eso porque tiene una finalidad y obviamente pues llega a un término específico. Diferente a lo que es un intento suicida, que muchas veces digamos que lo confundimos, digamos popularmente se confunde. Y se habla entonces del intento como esa construcción de la idea, de la finalidad, pero que no logra ese término específico. Pero siempre hubo todo encaminado a llegar a un suicidio como tal. Además de ese tenemos lo que se conoce como gesto suicida y lo que se conoce como ideación de muerte. A veces también colocan algo que se llama ideación suicida. ¿Cómo funciona? La ideación de muerte es tal vez lo que diría yo que todos lo hemos tenido en algún momento. Qué pereza esta vida, ¿cierto? Tengo un montón de problemas, qué pereza vivirme esto que estoy viviendo. Desde ahí empieza justamente eso de la idea de muerte. Digamos que la hemos tenido en algún momento todos. Cuando empieza a volverse preocupante, por ejemplo, cuando ya empieza a aparecer la idea de muerte o la idea suicida ya mucho más construida, o por lo menos ya el gesto como tal. Me quiero morir de esta forma. Ya esa idea cambia, ¿cierto? Ya hay una finalidad y una construcción de cómo se quiere morir, ¿cierto? Pues quiero hacer esto de esta forma. Pues no voy a entrar en muchos detalles, obviamente, porque el tema tampoco la idea es como dar detalles ni información de ese tipo, sino como que lo entiendan. Entonces, me quiero morir de esta forma, quiero utilizar esto y esto. Entonces ahí empezamos a mirar que ahí va subiendo como el grado de peligrosidad que va presentando la persona. Entonces también como para que lo vamos mirando desde las casas, si voy teniendo ideas de ese tipo, bueno, hay que empezar a revisar y mirar qué está pasando desde allí. Ya se inicia como la materialización como de ese concepto, como de esa, pues como de ese deseo. Eso, entonces ese deseo ya empieza a aumentarse. Entonces ya tengo un gesto, o tengo una idea ya muy constituida, una idea suicida. Ya luego de esa idea suicida empieza a haber un gesto suicida, podríamos verlo así. Aunque esa es una forma de denominarlo, toda la que le estoy hablando un poquitico más viejita de la actual, digamos que es mucho más, a mi forma de verlo, es mucho más exacta para poder determinar cómo estamos nosotros frente a esa parte de la peligrosidad en el intento suicida. Entonces ya viene la intención como el gesto suicida. Entonces, ¿qué es un gesto? Entonces, tomé el cuchillo, tomé tal cosa, tuve en la mano, tuve el frasco de X o Y cosa. Es decir, ya la idea pasó y desde ese paso llegó a la materialización, pero todavía no hubo un gesto de autoagresión, sino que llegué a un punto donde me decidí parar, ¿cierto? Es decir, lo cogí y ahí llegué. Me arrepentí en un momento determinado, llegué y dije no más, ahí quedé. Luego de ahí pasa a otro punto que es muy importante y ya es como tal el intento, y es que ya pasé de tenerlo en la mano, de pensarlo y hacer, de pensar hacerlo, y lo materializo como tal
teniendo un término que no llegué, pues no lo logré hacer. Y por último, ya que pasa todo esto, pero logro hacerlo. Entonces son como las divisiones importantes para tener en cuenta, porque también nos muestra una peligrosidad y nos va a hablar más o menos de qué podemos empezar a hacer justamente en cada uno de esos episodios que podemos vivir. Ok, bueno, tú nos estás hablando de unas etapas, ¿cierto? Iniciales, ¿cierto? Yo de pronto estoy triste, estoy aburrida, como tú decías, tengo muchos problemas, me quiero morir, ya no quiero más la vida. Me da temor pues de pronto autoagredirme, ¿cierto? Quiero buscar ayuda porque obviamente sería como un momento como de tristeza, como lo venimos diciendo. ¿Yo cómo puedo o qué elementos puedo yo tener para hacerme como una autoevaluación y decir, no, yo sí definitivamente necesito ayuda o esto es pasajero? O sea, ¿hay algún mecanismo como para detectar eso a tiempo? Bueno, yo pensaría que justamente lo que acabamos de hablar ayuda un poco como eso, es decir, saber en qué fase estoy, de esos que les hablaba inicialmente. Pero también entonces es saber qué decisión voy a tomar desde allí. Es decir, no es solamente como un episodio de tristeza. Muchas veces los episodios de violencia, de autoagresión, de violencia, digamos, hacia uno mismo, aparecen como una forma de escapar de una sensación o un sentimiento, algo que es muy importante. Entonces, a medida que yo tengo unas sensaciones y sentimientos, si no son claros, darle una salida importante puede ayudarnos como una forma de prevención. Aún así, saber en qué momento, yo diría que en cualquier momento de todos estos, es decir, la idea de muerte, bueno, podríamos estar un poco más tranquilos, que es lo que yo les hablaba al principio, pues cualquiera ha tenido ese pensamiento. Pero ya cuando mi idea empieza a materializarse, ya empiezo a mirar cómo se está construyendo, hacia dónde va, más allá de la emocionalidad, es donde yo debo pedir entonces ayuda para poder mirar cómo lo voy a manejar desde ahí. Es decir, en ese momento es que hay que buscar la ayuda, más allá de ir a la otra parte específica digamos, de la emocionalidad en ese momento. Listo. Si yo estoy así aburrida, triste, ¿qué factores protectores puedo tener a mi alrededor que me ayuden como a salir de esa, pues como de esos pensamientos y esas cosas? Bien, digamos que hay una idea suicida muy construida ahí. La red de apoyo, es muy importante tener una red de apoyo adecuada, ¿cierto? Que hayan amigos, que hayan familiares, que estén ahí. Incluso ayuda a distraer bastante. Preguntarse algo, y es ¿cuál sería la finalidad de la idea? Es decir, ¿cuál sería la finalidad del suicidio? ¿O qué es lo que yo quiero? Porque probablemente muchas personas en la casa van a decir, pues obviamente, morir, acabar la vida. Sí, pero es ¿para qué? O sea, usualmente yo me atrevería a preguntar como clínico, ¿a qué quiere escapar? O sea, ¿qué es lo que usted realmente no quiere vivir? ¿Qué es lo que le genera esa sensación X o Y o Z o en fin? ¿Qué le está generando esa sensación específica? Entonces desde ahí empieza a tener unos mecanismos importantes para empezar a manejarla. Lo otro es empezar a tener, yo creería, buscar ayuda en algún momento de esas fases. Es muy importante la ayuda psicológica, la ayuda médica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ayuda justamente a tener como una mirada diferente y entender por qué se empieza a presentar la ideación suicida, que tiene muchos factores, ¿cierto? Que esa ideación suicida aparece también por la parte depresiva, pero también aparece por la parte ansiosa, pero también aparece por la parte, digamos, maniática. Entonces yo soy maníaco, entonces estoy súper contento, súper feliz, también empieza a aparecer, de hecho es donde más se presenta, y empieza a presentarse por diferentes situaciones, que es donde vale la pena entonces indagar, intervenir para poder darle un manejo mucho más adecuado a ese tipo de situaciones. Bueno, tú nos hablas de ayudas, ¿cierto? ¿Qué tipo de ayudas las personas, por ejemplo, en el municipio de Betania, pueden acceder? O sea, ¿a qué tipo de ayudas pueden acceder hoy en el municipio de Betania? Bueno, tenemos en estos momentos una línea de apoyo que tenemos desde acá, entonces de plan de intervenciones colectivas, que es para trabajar sobre temas, sobre todo con la parte emocional que podemos utilizar. Es la línea del hospital y pueden comunicarse ahí y pedir en algún momento la ayuda, dejar los datos y ahí se comunican
me comunicaría yo para mirar como esa parte de la atención y la ayuda. Bueno, eso por una parte. Lo otro es que también tienen acompañamiento médico en un momento determinado que lo requiera, que se haría la derivación pues a una intervención. También tendría, digamos, el acompañamiento de comisaría de familia en un momento determinado, de la parte psicosocial. Y básicamente sería como esa la ayuda dentro de la parte de atención, de prevención y digamos de manejo en casa. Ya desde la parte de la intervención tenemos todo lo que tiene que ver con la parte de urgencias y todos los, digamos, lo que vaya subiendo de nivel también, que podría ser acompañado a partir de la EPS y desde todo el proceso que tienes de ahí. Si yo tengo una idea suicida, si yo estoy pensando en hacer, pues en autoagredirme, eso es una urgencia. A mí, yo puedo llegar al servicio de urgencias y a mí me atienden me atienden por ese servicio. Bueno, muy buena la pregunta. Se puede, a ver, si un intento suicida es una urgencia, indudablemente, ¿cierto? Una idea suicida es una consulta prioritaria, ¿cierto? A no ser de que ya el gesto suicida ya sea muy alto, ya lo tendrá que evaluar el médico, pero no lo va a descartar tampoco si usted viene por urgencias y usted de pronto llegó a tener, hasta donde les explicaba, llegó a un gesto suicida donde usted llegó a estar con el artefacto, con lo que usted iba a utilizar para acabar con su vida. Si usted viene a urgencias en medio de una crisis, lo van a atender. ¿Cuándo? El médico va a hacer un triaje y va a determinar en qué momento, pero sí se considera una situación de urgencias porque se va a materializar un riesgo inminente hacia la vida de esa persona. ¿Quién determina? El médico, en qué momento se atiende, pero sí se puede ver como desde la parte de urgencias, sobre todo porque también se presenta mucho, eso se me va a revolver con otro tema, pero se presenta mucho, por ejemplo, con los casos de violencias, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, muchos intentos suicidas también se relacionan con los casos de violencias. Entonces, las violencias físicas y sexuales son casos de urgencias en muchos casos, ¿cierto? Dependiendo del tiempo de la consulta. Entonces, también se tiene que ver desde ahí, y esos son como los tiempos también de reacción y de atención que se pueden dar desde ese tipo de situaciones que se presentan. En un programa anterior hablábamos que, por ejemplo, las personas adictas a las sustancias psicoactivas, hay hospitales donde hacen los manejos de estas adicciones. Hay hospitales o hay lugares específicos para atender los casos de intentos de suicidio. Muy buena la pregunta también. Tenemos usualmente los casos de intento suicida, bueno, dependiendo de cómo sea el caso, se van atendiendo dependiendo de la prioridad de la situación. Entonces hubo una lesión. Si la lesión fue por una intoxicación, pues obviamente primero se va a atender la parte orgánica en una clínica X o Y. Ya lo que tiene que ir con la parte mental específicamente y la parte emocional, se va a tener que trabajar desde clínicas psiquiátricas, ¿sí? Estas clínicas psiquiátricas van a manejar como todo ese tipo de situaciones que se van a presentar. ¿Por qué? Porque van a haber situaciones derivadas, es decir, van a haber enfermedades mentales que se pueden estar manifestando a partir de un intento suicida, ¿cierto? Entonces, una depresión es una enfermedad mental que es importante para ponerle atención. Un trastorno de ansiedad, un trastorno esquizofrénico, en fin, hay muchos trastornos que se pueden empezar a mirar desde allí y que necesitan una intervención para poder empezar a trabajar sobre la situación emocional específica de la persona y empezar a trabajar sobre la ideación suicida. La empresa social del Estado, Hospital San Antonio de Betania, quiere darle la bienvenida a todos los usuarios y presentarles la institución para facilitar el reconocimiento de nuestros servicios y la labor de nuestro personal. En el área administrativa encontramos al gerente. Él realiza actividades de dirección, administración y gestión en la ESE para garantizar la prestación de servicios integrales en un primer nivel de atención. Contamos con un subdirector administrativo, quien es el encargado de coordinar las actividades administrativas y financieras, así como la gestión del talento humano.
Ellos cuentan con el apoyo de auxiliares administrativas para fortalecer los procesos administrativos de la ES Hospital San Antonio de Betania. Dejemos algo así como claro. El intento suicida, ¿cierto? Se da a partir de, pues, como de unos factores, ¿cierto? Esos factores pueden ser orgánicos o no orgánicos, y eso es lo que hay que intervenir para mitigar ese riesgo de suicidio, ¿cierto? O sea, el suicidio como tal es una enfermedad. Bueno, yo pensaría que es más una sintomatología asociada a otro trastorno, lo que hablábamos ahorita, es decir, hay unas enfermedades de base que llevan como tal a ese tipo de comportamientos o de situaciones que se van presentando allí. Es como la sintomatología específica de una enfermedad. Presente, por ejemplo, trastorno límite de personalidad. Y entre el trastorno límite de personalidad, una de las sintomatologías es constantes intentos suicidas, por ejemplo, o intenciones suicidas constantes que se van presentando en la enfermedad, producto de otra tanta sintomatología que se va presentando ahí. Es decir, no es que usted ataque como tal inicialmente, para que lo entiendan en la casa, o como que se trabaje sobre tal como el suicidio en sí, es decir, como si fuera una enfermedad, sino las otras síntomas o las situaciones que están asociadas para poder disminuir como esta situación que se presenta, digamos, de alguna forma crónica o grave en la persona. No sé si queda pronto claro desde allí. Sí, ya, espero que a los televidentes les haya quedado claro, pues era una duda, una inquietud que me surgía, pero entonces, Juan, muchísimas gracias pues como por resolvérmela. Entonces, a raíz de esto, pues que no es una enfermedad como tal, sino que es un síntoma, ¿cómo podemos entonces abordar esta problemática en nuestros jóvenes, pues en nuestra población betaneña? Yo creo que inicialmente a partir del diálogo, pero como que el diálogo, es decir, empezar a hablarlo, es decir, hablar de que el intento suicida está ahí. Eso es muy importante en las familias, porque en las familias es un tabú, entonces no se habla de él, no se trata, entonces es como, ay sí, un intento suicida, pero no lo miremos de mucho. Entonces no hablamos de eso, es decir, no es una práctica que nosotros tengamos allí. Y es importante hablar de eso, como hablar de la vida, hablar de la muerte, hablar del amor, es importante hablar de esas cosas. Darle la posibilidad, no normalizarlo, ¿cierto? Pero sí empezar a darle la posibilidad de que ese tema también transcurra dentro de la dinámica de los hogares. Generar espacios de diálogo con las personas que hacen, que tienen ese tipo de intentos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en ocasiones hay sensaciones de soledad asociadas y que también puede ayudar a que nosotros nos vamos a esa red de apoyo, ¿cierto? No que tiene que ser que nos cuente todo y nos vaya a decir por qué y en qué momento, sino es una red en la que la persona puede sentir apoyada en un momento determinado y ayudar a disminuir como la sensación que tenemos nosotros también y la que tiene la persona, sobre todo desde ahí. Y sobre todo también empezar a mirar y a preocuparse por el otro. ¿Por qué? Porque hay familias en las que no se da cuenta qué sucede, es decir, llegan y son personas totalmente aparte, son islas en una misma casa y no sé qué sucede allá, qué sucede acá, y cuando me doy cuenta de todo lo que sucede, o sea, de un intento suicida, me doy cuenta de un montón de cosas que se dejaron pasar, entonces no hay un diálogo adecuado en la parte familiar, que también ayuda muchísimo en ese tipo de situaciones. El apoyo a nuestros amigos o amigas, no sé, porque muchas veces por rupturas de pareja también se empiezan a dar ese tipo de situaciones, ¿cierto? Entonces son sensaciones emocionales que están allí, que se van llevando mucho mejor cuando yo escucho simplemente a mi compañero, mi compañera, mi amiga, esa persona que está ahí y que está pasando por una situación de desamor, llamémoslo así. Entonces
puede ayudarle muchísimo esa parte de la comunicación con esas otras personas. Estoy ahí, te escucho, conversemos, hablemos. Así me cuenten muchas veces la misma historia, no importa. Es como esa parte en la que la persona se puede sentir más tranquila. Recuerde que muchas veces, lo que les decía ahorita, lo que tratan es de evadir una sensación, una cosa que se está sintiendo o que se está viviendo y que no es muy placentera. Entonces es como un acto desesperado. Es como una forma de salir de una situación que no quiero vivir, que yo ya me está desbordando en mis capacidades y no quiero manejarla más. Entonces me lleva a un punto de inflexibilidad, y de quiebra donde llega a ese tipo de situaciones. Sabes, ahorita que estás tocando como el tema pues como de las rupturas amorosas y todo eso, también que se ha visto mucho, por ejemplo, en los jóvenes, cuando los pares no aceptan a alguien, ¿cierto? Cuando lo excluyen, cuando por algún motivo hizo algo y lo dejan a un lado, se lo gozan, ¿cierto? Pues el llamado bullying, eso también hace que los muchachos, sobre todo los jóvenes, que de pronto todavía no tienen como un esquema de personalidad muy grande, lleguen como a estas cosas, ¿cierto? Pues acá pensando yo. Sí, vea, puede llevarnos a intentos suicidas, pero también a intentos homicidas. Es muy complejo, ¿cierto? Lleva a los dos extremos. Sobre todo desde ahí, lo que decía, es importantísimo tener como esa red de apoyo. Entonces, si yo no tengo una red de apoyo, me voy a sentir mucho más atacado en un momento determinado. Entonces me van a acusar, me van a molestar y yo voy a sentir como que mis autoesquemas están bajitos, me siento más triste, más bajito todo el tiempo. Y si yo no le doy una salida adecuada a ese tipo de situaciones, pues me voy a enfermar, van a empezar a presentarme situaciones así, no las quiero vivir. ¿Qué pasa entonces? Hay otras emociones que están allí. Entonces, ¿qué emoción podría empezar a presentarse desde allí? La tristeza, el miedo y el enojo. Y el enojo, acá hay una parte muy interesante, el enojo muchas veces, digamos que es como una bomba, entonces implosiona, o sea, hacia uno mismo, o explota, ¿cierto? Entonces cuando es hacia uno mismo, entonces empiezan a haber actos de autoagresión, como el cutting, ¿cierto? Muchas veces, entonces se cortan las manos, le pegan a las paredes, se arrancan, no sé, muchas cosas que pueden pasar en un momento de enojo. O empiezan a aparecer intentos suicidas también mediante una situación de enojo. Entonces empiezan a presentarse ese tipo de cosas así de una forma hacia uno mismo. Pero también van hacia los demás. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar las personas que son muy agresivas. Entonces me hacen bullying, tiro la silla el compañero. O llego y voy escalando mucho más. Le doy con lo que encuentro. Exactamente. Entonces mire que por ejemplo en Estados Unidos este fenómeno del bullying se ha empezado a ver que presenta las dos caras, ¿cierto? Pues, el que presenta una depresión o situaciones emocionales relacionadas y termina suicidándose, y el que por el contrario termina haciéndole daño a los demás. Entonces coge la escuela, la cierra y acaba con un montón de personas. Entonces viene mucho desde ahí, desde ese mismo manejo de emociones, que es otro factor importante para tenerlo en cuenta, que se debe hacer desde la casa. ¿Por qué? Eso lo hablamos en otro programa que era muy reparecido, pues muy relacionado con el tema, y hablábamos de esa presión del intento suicida, y hablábamos de las emociones. Entonces, por ejemplo, le decía, ¿usted qué hace con una emoción? Primero, ¿qué es una emoción? Entonces mucha gente le dice, ¿una emoción? ¿Qué es una emoción? ¿Dónde la siente usted? No, no sé dónde la siento. Entonces, ¿qué hace con las emociones? Entonces no las reconoce, no sabe qué son, no sabe para qué sirven, y terminan desbordándolo, porque no todas las emociones, digamos, que le ayudan a usted a pasar de esta situación de una forma más amena, sino que hay unas que le van a ayudar a que se aumente mucho más la probabilidad de un riesgo de intento suicida o de agresión hacia los demás. Entonces, cuando yo entro a la casa me siento y hablo de las emociones. Entonces, ¿qué es el amor? ¿Qué hace uno con el amor? ¿Qué es la tristeza? ¿Qué hace uno con la tristeza? Porque, por ejemplo, no todo el mundo llora con la tristeza. ¿Qué hago yo con el dolor? En fin, ¿cómo empiezo a tramitar esa parte del diálogo y desde la casa empezarme a enseñar a tramitar las emociones? Ayuda bastante. ¿Por qué? Porque lo que pasa ahora es que cuando están en casa, vemos como papá, mamá, el hermano, el tío, los que viven conmigo, tramitan las emociones, y yo empiezo a tramitar esas mismas emociones de esa forma. Entonces muchas veces repito modelos que estoy viendo dentro de la casa y generan antes factores de riesgo frente a ese tipo de situaciones, como el intento suicida o la agresión hacia los demás. Entonces mira que lo que tú dices ahí es, la verdad es muy importante y muy grave, porque entonces, por ejemplo, nosotros como papás, en la parte de la crianza a nuestros hijos, si tenemos de pronto como estas conductas,
y todo esto, podemos hacer a nuestros hijos vulnerables, pues como respecto al tema. Entonces, súper importante, por ejemplo, que nosotros tengamos pues como ese autocontrol y esa salud mental para poder pues como hacer una buena pauta de crianza en nuestros chiquitos y evitar pues como que se den estas cosas. Claro que sí, es muy importante, pues ellos van aprendiendo ese tipo de situaciones y se van replicando. Entonces, por ejemplo, en los intentos suicidas también hay que empezar a mirar también a los niños que están allí, a ver qué sucede con ellos, cómo lo tomaron, cómo van a empezar a presentarse, porque hay también un proceso de aprendizaje allí. Desde la parte del manejo de emociones y sentimientos, tiene que ver mucho con la crianza y la parte familiar y cultural. ¿Cómo manejo yo las emociones? ¿Cómo debo hacer yo el trámite adecuado en esto? Es tan cultural que te voy a dar un dato. ¿Tú sabías que los hombres son los que tienen la mayor cantidad de suicidios, no de intentos, sino suicidios que se llevan a cabo? Son más contundentes con el acto. Sí, pero tienen menor cantidad de intentos suicidas que las mujeres. No lo piensan tanto. No es tanto que lo piensan. Hay varias situaciones allí, pero las mujeres tienen mayor cantidad de intentos suicidas. Entonces te voy a explicar por qué. Primero, las mujeres hablan más, entonces son más abiertas a hablar del tema. En cambio, los hombres somos más cerrados en ese tipo de situaciones. Recibir ayuda, no. ¿Cierto? Entonces no la busco, no la recibo, entonces me abstraigo de eso. Entonces es un factor de riesgo allí. Otro factor de riesgo es el acceso. Entonces hay un acceso más, digamos, culturalmente más aceptado hacia ciertas servicios, ciertas armas y ciertas cosas pues que pueden, ciertas situaciones que pueden presentarse. Entonces digamos que es más factible también ese tipo de situaciones. Y está el peso social de lo que puede implicar una situación como la que se puede empezar a vivir desde allí. Entonces es justamente eso. Entonces mire que, por ejemplo, dentro del factor social, el factor educativo y todo lo que nos está circundando, hay unas situaciones que presentan mayor riesgo o menor riesgo en ese tipo de situaciones. ¿En quién se empieza a presentar también muchos actos suicidas? En personas que han tenido eventos traumáticos en un momento también de la vida, sin especificar qué eventos traumáticos, pero han habido situaciones traumáticas que generan unas situaciones más de riesgo frente a los intentos suicidas. Bueno, no, pues el tema es súper extenso, pero sí tengo otra duda. Y me inquieta mucho pues como con la parte de los menores, ¿cierto? Dentro de tu práctica o dentro de todo tu conocimiento y tu bagaje, has sabido de casos pues como de intentos de suicidio en menores, pues en niños, en escolares, no en adolescentes, pues uno sabe pues, que en la adolescencia a uno las hormonas y un montón de situaciones y de cambios, eso puede llevarnos también como a eso, lo que tú hablabas, la parte orgánica y la parte social. Pero por ejemplo los niños entre 4 y 8 años más o menos de esa edad, hay registro de intentos de suicidio en esa población. Sí se dan los intentos suicidas. Hay una cosa importante acá para aclarar, y es que en el ejercicio clínico, pues un paréntesis para poder explicar esa otra parte, en el ejercicio clínico digamos que es muy relevante, pero no es lo más importante el método. Es decir, una persona puede decir, yo intenté suicidarme con agua, y si la persona cree que con eso se iba a suicidar, puntúa, o sea, es una puntuación alta de intento suicida. ¿Cómo así? Se hace a partir de la evaluación clínica, es decir, el médico o quien lo esté evaluando va a hacer esa evaluación y ese rastreo. Porque no es tanto lo que se mide como, o sea, sí se tiene que medir, pero digamos que en caso de salud mental se va a medir es más la intencionalidad, es decir, que lo logró, que cuando pasó ese umbral de tenerlo en la mano, hacerlo, llegó a ese tipo de situaciones. Sí se han presentado casos en niños, como para responder la pregunta, se han presentado con varios diagnósticos, entre ellos uno que recuerdo, no voy a dar el nombre, pero es un tipo de esquizofrenia que se da en los niños, esquizofrenia efrénica, se da en los niños y se genera tipo de situaciones en los que se dan también los intentos suicidas. Es poco común, pero sí se dan ese tipo de intencionalidades. Y se manejan también desde la parte del manejo, digamos, familiar. Es muy importante cómo darle un acompañamiento familiar adecuado a ese tipo de situaciones y cómo se van a manejar.
Encontramos también en los niños muchas veces también que dicen yo me quiero morir, ¿cierto? Es que si usted no me da esto yo me voy a morir, es que usted no me quiere. Bueno, eso es otra cosa también diferente que hay que empezar, hay que mirarla. Exacto, hay que mirarla con otra forma de verla, ¿cierto? Aún así tampoco es como, bueno, vamos a olvidarnos del tema ya, no hay que mirar por qué pasa eso, es tratar de escuchar, más allá de indagar, de criticar, es escuchar por qué sucede eso, ¿cierto? Entonces vas a encontrar, por ejemplo, el niño que no le dice un juguete, entonces me voy a intentar suicidar con eso. De eso depende, de la forma en que tú manejes esa situación, depende también cómo va a empezar él a tramitar un montón de situaciones de ahí en adelante en su vida. Puedes reforzar la conducta o puedes tratar de extinguir la conducta y de ahí vas a ayudarle bastante o no a ese niño o a esa niña que está viviendo eso. ¿Por qué? Porque volverá a tener un modelo para replicar. Entonces hay que empezar a mirar con mucho cuidado esa parte. Bueno, me parece que este tema, pues en los niños, es muy interesante, más porque desde la cultura y desde la misma comunidad, a los niños los vemos, o sea, los relegamos mucho. No es que va a ser capaz, ¿cierto? Es que un niño tan chiquito que va a ser capaz de atentar contra su vida, que va a ser capaz como de hacer tantas cosas que mira que tú mismo nos estás diciendo que sí lo hacen. Entonces la invitación es a que este tema lo ampliemos un poquito más en un próximo programa y más ahorita en septiembre, que es el mes de la prevención del suicidio, que es un tema pues que la verdad no hemos abordado pues como mucho o casi nunca. Entonces, porque siempre hablamos del suicidio en jóvenes, adultos mayores, pero sí me parece importante que nuestra comunidad aprenda a conocer de pronto y a reconocer a esos chiquis como seres pensantes y seres que la verdad tienen un valor, ¿cierto? O sea, que no solamente son el futuro del mundo, sino que, o sea, desde ahora esa parte, y que va muy ligado pues como a la parte de las pautas de crianza de nosotros como papás, pues, y desde la corresponsabilidad, porque muchas veces no somos papás, pero somos tíos, somos abuelos, somos profesores, y estamos en una comunidad que es muy pequeña y pues que nos tenemos que ayudar unos a otros, ¿cierto? Juan Carlos, te agradezco enormemente este tiempo, de verdad súper interesante toda la temática que hemos tocado hoy. Entonces, para la próxima emisión, la idea es ahondar en el intento de suicidio en los menores, pues, o sea, en los niños. Claro. ¿Listo? Sí. Juan Carlos, cuídate mucho, muchísimas gracias, audiencia, muchas gracias por vernos y hasta una próxima.